Hemos visto en videos pasados cómo el microbiólogo estadounidense Carl Busse demostró en los años 70 que el análisis de la secuencia de genes de la subunidad menor del ARN ribosomal podría ayudar a revelar las relaciones evolutivas entre los seres vivos. Esto permitió tener una herramienta para la clasificación evolutiva de todos los organismos, y desde esa época se han analizado más de 2 millones de secuencias de ARN ribosomal y se han caracterizado una diversa inmensidad de organismos. Y ese concepto planteado por ese microbiólogo revolucionó los conocimientos acerca de la evolución celular y permitió construir un árbol filogenético a partir de dicha molécula y así conocer las relaciones de parentesco entre las especies, como vemos en ese esquema. Como hemos revisado en videos pasados, según la taxonomía, podemos ordenar a los seres vivos en diversos grupos taxonómicos, empezando por el dominio. A esta categoría le sigue el de filum. Luego viene la clase, la cual se subdivide en órdenes, y estos a su vez en familias. Como recordarán, hemos iniciado el estudio del filum Proteobacteria, un grupo muy amplio de microorganismos formados a su vez por 6 clases, de las cuales hemos revisado a 2 de ellas, las clases Alpha Proteobacteria y la clase Beta Proteobacteria. Y en este video haremos una revisión general de la tercera de las clases del filum Proteobacteria, la clase Gamma Proteobacteria. El filum Proteobacteria es de lejos el más numeroso y metabólicamente más diverso de todas las bacterias. Es denominado así por el dios griego Proteo o Proteus, que tenía la capacidad de asumir diversas formas y por eso esta denominación permite reflejar la diversidad enorme de morfologías y fisiologías observadas en este filum. Más de la tercera parte de las especies del dominio Bacteria se originan de este filum y constituyen la mayoría de bacterias conocidas de importancia médica, industrial y agrícola. Todas las proteobacterias son gram negativas y muestran una excepcional amplia diversidad de mecanismos generadores de energía, como puede observarse en la imagen, con especies quimiolitotrófas, quimiorganotrófas y fotótrofas. Y respecto a su relación con el oxígeno, se conocen especies anaeróbicas, microaerófilas y aeróbicas facultativas. Además, morfológicamente muestran una gran diversidad de formas celulares, como bacilos, bacilos curvos, cocos, espirilos, filamentosas, bacterias gemantes y bacterias formadoras de apéndice. Basados en la secuencia de genes del ARN ribosomal 16S, las proteobacterias pueden ser divididas en 6 clases: alfa proteobacteria, beta proteobacteria, gamma proteobacteria, delta proteobacteria, epsilon proteobacteria y zeta proteobacteria. Podemos apreciar en esta imagen los principales órdenes que posee la clase Gamma Proteobacteria, entre los que resaltan aciditiobacilales, pseudomonadales, santomonadales, aeromonadales, vibrionales y enterobacteriales, que incluye a una gran cantidad de bacterias de importancia médica. Mientras que en esta otra imagen se muestran las familias más representativas de esa clase, las cuales van a ser descritas en los próximos videos, como tenemos Aciditiobacilliaceae, Aeromonadaceae, Beallatoaceae, Coxiaceae, Enterobacteriaceae, Legionella-Aceae, Moraxella-Aceae, Paucerella-Aceae y Vibrionaceae. El nombre de la clase Gamma Proteobacteria deriva de raíces griegas. Gamma es la tercera letra del alfabeto griego. Proteo hace referencia al dios del mar que podía cambiar su forma, como indicamos hace un momento, y bacterión significa un pequeño palito. Es el grupo más grande y más diverso de las proteobacterias, y de acuerdo al manual de Berge de bacteriología sistemática, la clase Gamma Proteobacteria tiene 165 géneros ordenados en 26 familias y 14 órdenes. Las Gamma Proteobacteria están definidas como la clase de bacterias que tienen una secuencia de genes del ARN ribosomal 16S que está relacionado con los miembros del orden Pseudomonadales, el cual es el orden tipo de la clase Gamma Proteobacteria. Recientemente, 15 nuevos géneros que no pueden ser incluidos en alguna de las familias y órdenes conocidos fueron colocados en la clase Gamma Proteobacteria de acuerdo a su semejanza con la secuencia de genes del ARN ribosómico 16S.
Y de acuerdo a esto, la clase contiene cerca de la mitad de las proteobacterias caracterizadas, es decir, contiene más de 1500 especies en 180 géneros, y en general la mayoría de ellos son bacilos. Las especies que forman parte de esta clase pueden tener diversas características metabólicas y ecológicas, e incluyen muchas bacterias patógenas de humanos que son muy conocidas. Esta clase está formada por dos grandes grupos, uno autotrófico y otro heterotrófico. Dentro del autotrófico, las bacterias púrpuras del azufre son anaeróbicas obligadas que utilizan bacterioclorofila para capturar la energía luminosa y realizar fotosíntesis, durante la cual el dióxido de carbono es fijado en moléculas orgánicas. Los electrones son proporcionados por el sulfuro de hidrógeno en lugar del agua, como en las plantas. Usualmente esto ocurre en ambientes en condiciones anóxicas y con presencia de luz. Esto ha sido observado en particular en lagos con capas inferiores anóxicas. En tales condiciones, las bacterias anaeróbicas fotosintéticas son muy abundantes. El otro gran grupo tiende a ser heterotrófico y aeróbico o anaeróbico facultativo. Incluye muchos organismos de gran importancia económica, particularmente como organismos causantes de enfermedades, entre los que se incluyen Escherichia coli, Yersinia pestis, causante de la peste bubónica, Francisella, que ocasiona la tularemia, Legionella, la enfermedad del legionario, Vibrio cólera, causante del cólera, el cual es un bacilo móvil que se encuentra normalmente asociado con microcrustáceos del plancton en ambientes marinos y de agua salobre. También se incluyen otros vibrios que no son patógenos, e inclusive algunos de ellos son bioluminiscentes. Y de esta manera, los microorganismos que forman parte de las gamma proteobacterias pueden tener un metabolismo respiratorio como fermentativo, fototrófico, quimio-organótrofo o quimiolitótrofos. Incluye fitopatógenos, es decir, aquellos que ocasionan enfermedades en plantas, como las xanthomonas, fotosintéticos del azufre, que pertenecen a la familia Chromatiaceae, junto con un gran número de quimio-organótrofos tales como las enterobacteriales, pseudomonadales, vibrionaceaes y también quimiolitótrofos, la mayoría oxidantes del hierro del azufre, como el género Acidityobacillus. Y las familias más importantes dentro de la clase gamma proteobacterias son los siguientes. La primera familia es la familia Acidityobacilliaceae. Es una de las dos familias dentro del orden Acidityobacillales y contiene un solo género, el género Acidityobacillus, con 5 especies conocidas, con la especie tipo Acidityobacillus thioxidans. Otras 4 especies también son reconocidas, como Acidityobacillus ferroxidans, Acidityobacillus caldus, Acidityobacillus albertensis y Acidityobacillus ferriborans. Anteriormente, las especies Acidityobacillus thioxidans y Acidityobacillus ferroxidans fueron colocadas dentro de la clase beta proteobacteria, pero muy cerca de la raíz beta-gamma. Trabajos posteriores reasignaron a estas especies dentro de las gamma proteobacteria y permitieron la creación del nuevo género Acidityobacillus, a partir del género Thiobacillus, que previamente contenía especies dentro de los alfa, beta y gamma proteobacterias. Los estudios que se han realizado más recientemente parecen justificar que el género Acidityobacillus deba ser reclasificado como una nueva clase de las proteobacterias, como la clase Acidityobacillia, tal como lo han propuesto Williams y Kelly en el año 2013. Todas las especies de esta familia son acidófilos quimiolito-autotróficos obligados, que crecen en un rango de pH que varía entre 0,5 hasta 5,5. De las 5 especies de esta familia, 3 de ellas son mesofílicas, una especie es moderadamente psicrofílica y la quinta de ellas es moderadamente termofílica. Dependen de la generación de energía a partir de la oxidación del ion ferroso y de minerales sulfurados, tal como la pirita, la calcopirita, entre otros, y de compuestos de azufre inorgánico, apoyando de esta manera la fijación autotrófica del dióxido de carbono y la biosíntesis. Su capacidad de degradar minerales y oxidar azufre se explota comercialmente a nivel mundial en la recuperación de metales, como es el caso del cobre, uranio, níquel y oro, y a partir de minerales de baja ley o desde desechos mineros, mediante procesos denominados
biolixiviación o lixiviación bacteriana. El género Aciditiobacillus es de interés especial porque sus especies incluyen algunas de las bacterias más extremadamente acidofílicas, las cuales además toleran concentraciones considerablemente altas de algunos metales tóxicos. Las especies Aciditiobacillus ceoxidans y Aciditiobacillus ferroxidans contienen poliaminas, putrescina y espirimidina, las cuales son necesarias para el crecimiento en hábitats ácidos. Una segunda familia que revisaremos dentro de la clase Gamma Proteobacteria es la familia Aeromonadaceae, que pertenece al orden Aeromonadales y comprende a los géneros Aeromonas, Tolumonas, Oceanimonas, Oceanísfera y Sobelela. Esta familia está moderadamente relacionada con otras familias, como es el caso de las Enterobacteriaceae, Paucerelaceae, Succinivibrionaceae y Vibrionaceae. Los miembros de esta familia comparten un número de ácidos grasos importantes y lípidos polares que definen fenotípicamente a la familia Aeromonadaceae. Los miembros de esta familia son aeróbicos estrictos o anaeróbicos facultativos y producen ácido a partir de una variedad de carbohidratos. Están típicamente asociados a ambientes acuáticos y dependiendo de la especie pueden hallarse en agua dulce, aguas salobres de estuarios y costeras, agua de mar, agua oceánica, superficie del agua, suministros de agua de consumo y botellas de agua, agua contaminada y aguas residuales. Las cepas de Aeromona pueden ser recuperadas desde alimentos y animales que han tenido contacto con agua y muestras clínicas. Los miembros de este género pueden ser patógenos oportunistas de humanos y de animales, en los cuales pueden causar infecciones intestinales o enfermedad diarreica. Los miembros de esa familia son bacilos rectos gram negativos, excepto el género Oceanisfera, que son cocoides o bacilos cortos. La familia incluye bacterias móviles y no móviles. Todos los miembros de la familia son oxidasa positiva a excepción del género Tolumonas. Además, pueden o no requerir cloruro de sodio para el crecimiento. Son, por lo tanto, halotolerantes a moderadamente halofílicos. Los principales lípidos polares que contienen son fosfatidilglicerol, difosfatidilglicerol y fosfatidilethanolamina. Una familia que también revisaremos es la familia Bellatoaceae. La familia contiene un amplio rango de bacterias morfológicamente notorias, aeróbicas, oxidantes de sulfuros, dependientes de nitrato. Esas bacterias abarcan en el rango desde un crecimiento quimio-autotróficas obligadas a base de azufre hasta heterotróficas suplementadas por oxidación de azufre. Las Bellatoaceae son los organismos modelo para el concepto de quimiolitotrofía. Se entiende como aquel metabolismo en que los organismos utilizan compuestos inorgánicos simples como fuente de poder reductor, y ese concepto fue desarrollado por el microbiólogo ruso y fundador de la microbiología moderna, Sergei Winogradsky, quien realizaba sus estudios de posgrado y utilizó y cultivó poblaciones naturales de Bellatoaceae colectadas en manantiales de agua dulce de azufre, y de ese modo reveló el papel esencial que los microorganismos juegan en los procesos geoquímicos. Y ya que su metabolismo requiere tener contacto con especies reducidas de azufre y oxidantes tales como el oxígeno y el nitrato, estas bacterias desarrollan en fondos marinos, en las superficies de sedimentos y en la interfaz entre el agua y los sedimentos. Todos los organismos de la familia tienen la habilidad de oxidar sulfuros a azufre elemental, que es almacenado en glóbulos intracelulares de azufre, los que hacen que las células sean altamente refractarias y llamativas a la vista bajo el microscopio. Y esa característica, junto con la ausencia de pigmento fotosintético, permite su designación tradicional como miembros de las bacterias del azufre sin color, en contraste a las bacterias fotosintéticas verdes y púrpuras del azufre o cianobacterias. Los colores blanco, amarillo y ocasionalmente naranja de la familia, además de su morfología, frecuentemente filamentosas o parecidas a cadenas, su patrón de crecimiento en flóculos y alfombras sobre superficies de sedimentos,
y su gran tamaño celular y capacidad para almacenar diversos compuestos intracelularmente ha permitido que sean objetos de muchas investigaciones desde finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. Se han reportado 4 tipos de inclusiones: polihidroxialcanoatos, glucógeno o una poliglucosa similar, polifosfato y azufre. La familia Bellatoaceae ha sufrido muchas ampliaciones y revisiones en años recientes. De acuerdo a la revisión basada en el ARN ribosomal de 16S y su secuencia, la morfología celular y la fisiología, la familia reconoce actualmente a los géneros Bellatoa, Thioploca y Thiomargarita, pero además incluye a algunos grupos de géneros candidatos. Y el siguiente grupo que revisaremos corresponde a la familia Coxielaceae. Esta familia contiene 3 géneros: Aquisela, Coxiella y Diplorickettsia. Los miembros de esa familia son parásitos intracelulares con una amplia distribución entre diferentes hospederos, los cuales varían entre insectos hasta mamíferos. Y la especie característica es Coxiella burnetii, que es el agente etiológico de la denominada fiebre Q. Estos microorganismos son mantenidos en artrópodos, más probablemente en garrapatas, que los van a transmitir a animales domésticos. Y el ganado, que incluye las cabras y las ovejas, son infectados por las mordeduras de las garrapatas. En esos animales se produce una enfermedad asintomática, aunque en las vacas preñadas puede ocasionarles el aborto. Puede producirse una infección en humanos a través de aerosoles desde productos animales contaminados. Y una familia muy importante y muy amplia que revisaremos corresponde a la familia Enterobacteriaceae, que pertenecen al orden Enterobacteriales. Los miembros de esa familia comúnmente son denominados como bacterias entéricas, y esa familia se caracteriza por contener microorganismos que por su forma son bacilos y gram negativos. Todos crecen de forma aeróbica o anaerobia, anaeróbico facultativos, y no son formadores de esporas. Entre las características de la familia se encuentran que pueden ser no móviles, y si son móviles es por la presencia de flagelos peritricos. Pueden reducir el nitrato a nitritos. Además se caracterizan por la producción de ácido a partir de la fermentación de la glucosa. Sin embargo, hay muchas excepciones. Son catalasa positivos. También son oxidasa negativos, es decir, no tienen una actividad de la enzima citocromo oxidasa, y esta prueba se utiliza para diferenciar a las enterobacterias de la familia Vibrionaceae. La familia comprende 51 géneros y 238 especies. El número de especies por cada género varía entre 1 hasta 22. 22 de los 51 géneros contienen solo una especie, mientras que 7 de los géneros tienen más de 10 especies. La familia Enterobacteriaceae es muy cercana a las familias Vibrionaceae y Pasteurelaceae, y entre ellas son considerados como clados o ramas hermanas, con todos los miembros, a excepción de los géneros Arsenophonus y Torsellia. Los miembros de la familia son ubicuos en la naturaleza, y muchas especies pueden existir de vida libre en diversos nichos ecológicos, tanto en ambientes terrestres como en acuáticos, y algunos están asociados solo con animales, plantas e insectos. Muchos organismos de esa familia son importantes patógenos de humanos, de animales y de plantas, y causan diversos tipos de infecciones. Y de acuerdo a esto pueden ser agrupados en 3 categorías: aquellas que pueden causar infecciones humanas o principalmente asociadas con humanos y animales y el ambiente, que contienen 29 géneros. Entre ellas, las más importantes que describiremos en videos posteriores, tenemos a Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Morganella, Plesiomonas, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia, entre otras. Un segundo grupo corresponde a aquellos que están asociados con plantas o patógenos de plantas y también del ambiente, que contienen 9 géneros, dentro de los cuales se encuentra el género Ervinia. Además tenemos a aquellos asociados a insectos o endosimbiontes, que comprende 7 géneros. Existen algunas especies de patógenos asociados a plantas, como Pantogia aglomerans, y patógenos de insectos como Photorhabdus luminescens, que pueden causar infecciones en humanos como hospederos accidentales.
Algunos patógenos de humanos como Salmonella y Escherichia coli o 157H7 pueden colonizar o invadir plantas y algunos brotes han sido asociados con el consumo de vegetales crudos, los cuales podrían ser el resultado de las bacterias dentro del tejido vegetal más que en la superficie del mismo. Existen muchas aplicaciones de los miembros de la familia, como por ejemplo el biocontrol en agricultura, en la producción de numerosas proteínas recombinantes, en el control de infecciones, como agentes anticancerígenos, en el reciclaje de residuos y en procesos de bioremediación. A continuación revisaremos también a la familia Legionelaceae, que contiene un único género, Legionella, con más de 50 especies. Y esos microorganismos son bacilos gram negativos, aunque también pueden tener la apariencia de cocobacilos en muestras clínicas. Estos microorganismos no forman esporas, son aeróbicos obligados, y la mayoría de las especies son móviles por la presencia de 3 flagelos polares. Están ampliamente distribuidos en ambientes acuáticos y pueden sobrevivir a temperaturas por encima de los 60 grados sin perder su viabilidad. La principal fuente de carbono y de energía son los aminoácidos, aunque algunas especies pueden utilizar la glucosa, que es un mecanismo importante de generación de energía durante el crecimiento intracelular. Y aunque cerca de la mitad de las especies de Legionella pueden causar enfermedad en el ser humano y que son conocidas como legionelosis, solo unos cuantos de estos microorganismos causan infecciones de importancia clínica en individuos inmunocomprometidos y en pacientes ancianos. Y otra familia que vamos a revisar será la familia Moraxellaceae, que pertenece al orden Pseudomonadales y comprende los géneros Acinetobacter, que es el género tipo, Moraxella, Cicrobacter, Alcanindiges, Paraperlucidivaca y Perlucidivaca. Muchos de los microorganismos incluidos en esa familia tienen una historia de debate y cambios en sus nombres, lo que ha generado dificultades en la interpretación de la literatura publicada antiguamente. La familia está compuesta por un grupo heterogéneo de bacterias distribuidas en una amplia variedad de hábitats naturales y tienen importancia clínica y ecológica. Incluye especies que colonizan mucosas o la piel de humanos o de animales, y ocasionalmente causan una variedad de infecciones. Así como también existen especies aparentemente inocuas en el ambiente, incluyendo el agua, el suelo y productos alimenticios. La mayoría de las especies son consideradas saprofitos de poca importancia clínica, mientras que pocas especies son importantes agentes infecciosos. En años recientes, ciertas especies, especialmente aquellas incluidas en el denominado complejo Acinetobacter calcoacéticos, Acinetobacter baumannii, han emergido como importantes agentes de infecciones oportunistas difíciles de tratar. Dos especies de Moraxella, Moraxella catarrhalis y Moraxella bovis, tienen un rol importante en la salud humana y veterinaria respectivamente. La primera, Moraxella catarrhalis, es un patógeno humano que ocasiona infecciones en las vías respiratorias superiores e inferiores, mientras que Moraxella bovis es el agente etiológico primario de la queratoconjuntivitis infecciosa bovina, la más importante infección ocular del ganado a nivel mundial y causa un impacto económico muy significativo. Por otro lado tenemos al género Cicrobacter, formado por bacterias cicrofílicas encontradas en ambientes salinos fríos. Y otra familia importante que revisar es la familia Paucerelaceae, y alrededor de 100 especies y 18 géneros han sido reportados hasta la actualidad, entre los que tenemos Passeurella, Actinobacillus, Haemophilus, Manneimia, Viversteinia, Avibacterium y Agregatibacter. Los miembros de la familia incluyen comensales especializados, patógenos potenciales o patógenos de vertebrados, y principalmente sobrevive pobremente en otros hábitats como ambientes externos. Los miembros de esta familia tienen un genoma pequeño, probablemente debido a su adaptación a hábitats especiales. Las especies más importantes en microbiología veterinaria son las siguientes: Passeurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis,
Maneimia hemolítica, Viverceinia trealosi y Avibacterium paragalinarum. Mientras que las especies Haemophilus influenza y Agregatibacter actinomycetes comitans representan las especies más importantes en relación a la salud humana. Y la última de las familias que revisaremos dentro de la clase Gamma Proteobacteria corresponde a la familia Vibrionaceae, que abarca los géneros Vibrio, Photobacterium, Salinivibrio, Enterovibrio, Grimontia y Alivibrio. En esta familia existen 131 especies descritas, las cuales son principalmente de origen marino. Pero también hay importantes patógenos de humanos como Vibrio cólera, Vibrio parhemolíticos y Vibrio vulnificans. Algunas cepas de esta familia muestran características zoonóticas entre humanos y peces y moluscos. Las especies de Vibrio, por ejemplo, son definidas como un grupo de bacilos con flagelo polar, anaeróbicos facultativos, que fermentan la glucosa y crecen a 20 grados centígrados. Principalmente son acuáticos, la mayoría son oxidasa positivos, pueden reducir los nitratos a nitritos, requieren de sodio para su crecimiento y fermentan la fructosa, la maltosa y el glicerol. Y además de las familias y géneros mencionados, existen 15 géneros descritos recientemente y ubicados dentro de esta clase Gamma Proteobacteria, de acuerdo a la secuencia del ARN de 16S. Los que no pueden ser colocados en alguno de los órdenes o familias de esta clase que hemos revisado. Estos géneros comprenden cepas aisladas desde diversos ambientes, con un amplio rango de propiedades fenotípicas y fisiológicas. Estos géneros son géneros bastante nuevos, que es muy probable en las siguientes ediciones del manual de Bergey podamos encontrarlos formando parte de alguna de las familias que hemos descrito. Como hemos podido apreciar en la descripción general de la clase Gamma Proteobacteria, es el grupo más grande y más diverso de todas las proteobacterias, donde se incluyen alrededor de 30 familias y cerca de 15 órdenes. Y en nuestros siguientes videos haremos una selección de las familias más representativas de esta clase, tanto desde el punto de vista de la salud humana y animal, así como también desde el aspecto de aplicaciones en el ambiente.